Imagina un mundo donde la fe se construye sobre revelaciones divinas, donde la poligamia fue una práctica sagrada y donde el líder de la iglesia se autoproclama un profeta. Este es el mundo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones. Pero, ¿es esta una fe genuina que busca la salvación de sus seguidores, o es una secta con una agenda oculta? Para entender si el mormonismo es una secta, debemos viajar a 1820. En un pequeño pueblo del estado de Nueva York, un joven de 14 años llamado Joseph Smith afirmó haber tenido una visión divina. Dios y Jesucristo se le aparecieron para decirle que todas las iglesias existentes estaban corrompidas, y que él había sido elegido para restaurar la verdadera fe. Pero la historia de Smith es mucho más compleja y controvertida. Antes de fundar la iglesia, Smith se dedicaba a la búsqueda de tesoros utilizando una piedra vidente que colocaba en un sombrero para supuestamente localizar tesoros enterrados. Estas prácticas de magia folclórica, conocidas como scrying, eran comunes en la época, pero le generaron una reputación de ser un embaucador o buscador de dinero. De hecho, fue arrestado en 1826 y acusado de ser una persona desordenada por dichas prácticas. Años después, Smith dijo que un ángel llamado Moroni se le había aparecido y le había guiado hasta unas planchas de oro con jeroglíficos. Smith, con la ayuda de lo que él llamó piedras videntes, tradujo los jeroglíficos y creó un libro que hoy conocemos como el Libro del Mormón. Este libro, junto con la Biblia, es la piedra angular del mormonismo. Un experto comentó: "El problema con la historia de Smith es que nunca hubo testigos independientes que vieran las planchas de oro. La mayoría de los testigos que supuestamente las vieron eran personas muy cercanas a él, y años después, varios de ellos afirmaron que no las habían visto realmente, sino que lo habían sentido en su espíritu". También, es importante señalar que las distintas versiones de su primera visión no se alinean. En una de las primeras versiones, Smith habla de una sola persona y en las posteriores de dos personas, lo que plantea serias dudas sobre la veracidad de su historia. A medida que Smith ganaba seguidores, la iglesia crecía. Pero su creciente poder y sus controvertidas prácticas no tardaron en generar problemas. Su carácter impulsivo y sus decisiones imprudentes lo llevaron a enfrentarse con sus vecinos, y finalmente a una muerte violenta. Desde sus inicios, el mormonismo ha estado envuelto en escándalos. El más grande de ellos, la poligamia. Aunque la iglesia actual niega y condena la poligamia, o como la llamaban los mormones, el matrimonio plural. Joseph Smith la practicó con al menos 30 mujeres, algunas de ellas menores de edad y esposas de sus propios seguidores. Su primera esposa, Emma, no estaba de acuerdo con la práctica. Muchos de sus seguidores abandonaron la iglesia debido a esta doctrina. Rubiela, una exmiembro, comentó: "Cuando me enteré de la poligamia de Smith, mi mundo se desmoronó. ¿Cómo podía un profeta de Dios casarse con niñas menores de edad, algunas de ellas ya casadas con otros hombres? ¿Y cómo podía mentirle a su primera esposa Emma? ¿Y a la gente?". Me di cuenta de que la historia que me habían contado toda mi vida era una farsa. Un profeta de Dios no se comportaría de esa manera. En 1837, Smith y otros líderes de la iglesia fundaron una institución financiera en Kirtland, Ohio, llamada la Kirtland Safety Society Anti-Banking Company. A pesar de no haber obtenido una licencia bancaria, imprimieron su propio papel moneda. La empresa fracasó durante el pánico financiero de 1837, dejando a muchos inversores sin dinero. Esto generó acusaciones de fraude contra Smith,
quien huyó de Ohio para evitar su arresto. Otro evento que llama la atención es la destrucción de la imprenta del Nuevo Expositor. En 1844, un grupo de mormones disidentes, que se oponían a la poligamia y al creciente poder de Smith, publicó un periódico llamado el Nuevo Expositor. El periódico criticaba fuertemente a Smith y revelaba sus prácticas polígamas en secreto. Como alcalde de Nauvoo, Smith ordenó la destrucción de la imprenta del periódico, argumentando que era un peligro para la paz y el orden público. Este acto, visto como una violación a la libertad de prensa, provocó indignación en la región. Smith fue acusado de fomentar un motín y de traición por haber declarado la ley marcial en Nauvoo, en un intento de evitar el arresto. A pesar de que el gobernador de Illinois le había prometido protección a Smith y a su hermano Hiram, fueron encarcelados en Carthage para esperar su juicio. Los escándalos de esta organización no se limitan al siglo XIX. Según una investigación de The Wall Street Journal de 2019, la rama de inversiones de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamada Insane Peak Advisors, había acumulado alrededor de $100 mil millones en activos. Este descubrimiento se hizo público a raíz de una denuncia de un ex empleado de la Iglesia ante el Servicio de Impuestos Internos, IRS de Estados Unidos. La investigación del Wall Street Journal reveló que este fondo de inversión se había mantenido en gran medida en secreto, lo que generó controversia. Roger Clark, el director del fondo, admitió en su momento que habían buscado mantener un perfil bajo, ya que los líderes de la iglesia temían que la gente dejara de pagar el diezmo si supiera la enorme cantidad de riqueza que la iglesia había acumulado. Esta revelación llevó a que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investigara a Insane Peak por no haber declarado públicamente sus activos, como se requiere para los grandes gestores de fondos. La SEC multó a Insane Peak y a la iglesia por esta falta de transparencia. El final de Joseph Smith fue tan polémico como su vida. El 27 de junio de 1844, una turba de entre 150 y 200 hombres con las caras pintadas de negro asaltó la cárcel de Carthage. La milicia local, que supuestamente debía proteger a los hermanos Smith, no opuso una resistencia significativa. La multitud irrumpió en la cárcel y disparó contra los prisioneros. Hiram Smith fue el primero en morir, recibiendo un disparo en la cara. Joseph Smith intentó defenderse con una pistola y luego intentó escapar por una ventana del segundo piso, pero recibió varios disparos y cayó al suelo, donde fue rematado por la turba. Sus últimas palabras fueron: «Oh Señor mi Dios». La muerte de Joseph Smith a la edad de 38 años fue un evento decisivo para el movimiento mormón y para sus seguidores. El evento lo convirtió en un mártir. A pesar de que 5 hombres fueron acusados por su asesinato, todos fueron absueltos en el juicio. Más allá de los grandes escándalos, hay una serie de comportamientos y prácticas que han generado la etiqueta de secta para el mormonismo. Jesús Retali, un ex mormón, comentó: «Hay una presión constante para ser perfecto. La iglesia te dice que no puedes tomar café, té, alcohol ni fumar. Si no lo haces, no eres digno de entrar al templo. La gente te mira mal. Te sientes aislado. Y si te atreves a cuestionar a un líder, te acusan de tener dudas y te animan a tener fe en lugar de darte respuestas». Una de las prácticas más peculiares es la investidura del templo. En esta ceremonia, los mormones hacen juramentos de lealtad a la iglesia y a sus líderes, visten prendas sagradas y se les enseña una serie de señales y contraseñas secretas para entrar al cielo. Los ex mormones han comparado esta ceremonia con la masonería. De hecho,
Muchos historiadores han señalado que muchos de los ritos y símbolos de la investidura mormona tienen elementos de otras culturas y religiones, como la masonería, los egipcios e incluso los gnósticos. La decisión de dejar el mormonismo es una de las más difíciles que una persona puede tomar. Implica dejar atrás a su familia, a sus amigos y a toda su comunidad. A menudo, aquellos que abandonan la fe son ignorados por sus seres queridos. Jasmine Oré, ex mormona, declaró: "Cuando le dije a mi familia que ya no creía, me dijeron que me había apartado de la verdad. Mis padres me dijeron que no me verían en el cielo. Dejé de ser su hija para convertirme en una apóstata. Perdí a todos. Me quedé sola. Fue como si hubiera muerto para ellos". En los últimos años, con el acceso a la información y a la historia real de la Iglesia, miles de mormones han abandonado la fe. Muchos de ellos han encontrado una nueva vida, una nueva forma de creer, o simplemente han decidido vivir sin una religión. Entonces, ¿es el mormonismo una secta? La respuesta no es tan simple. Los mormones creen sinceramente que están en la única iglesia verdadera. Viven una vida de dedicación y servicio. Pero, la historia de la organización, sus controvertidas prácticas y la manipulación psicológica a la que se ven sometidos sus miembros, son alarmantes. La definición de secta a menudo incluye el control de la información, el aislamiento de los miembros, la explotación financiera y el culto a un líder carismático. Si analizamos la historia del mormonismo, muchas de estas características están presentes. Pero, al final, la respuesta debe ser tuya. ¿Crees que un profeta puede casarse con niñas de 14 años y morir en un tiroteo? ¿Crees que una organización puede esconder su historia y manipular a sus miembros? La verdad está a la vista, solo necesitas tener el valor de buscarla. Gracias por mirar este video, suscríbete y compártelo, así nos ayudas a seguir creando contenido. Hasta la próxima.